Juan capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 8 esta noche. Vamos a estudiar esa porción, así es que vayan ahí a esa porción y vamos a leer. Sigan con su vista, por favor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pueden sentarse, hermanos. Estamos llegando al último capítulo de la primera sección del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan se divide en dos partes, dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 12 se trata sobre prácticamente casi 3 años completos de lo que es el ministerio público de Jesús. Y del versículo 13 al versículo 21 es lo que se conoce como el ministerio privado de Jesús. Estos últimos 8 capítulos van a referirse exactamente a la última semana de la vida de Cristo. Entonces, pero en el capítulo 12 tiene 7 divisiones, tiene 7 partes. La primera división, que es la que vamos a atender esta noche, es la unción de Jesús. Es del versículo 1 al versículo 8. Los versículos del 9 al 11 vamos a estudiar el complot contra Lázaro. Ya no contra Jesús, sino contra Lázaro. El versículos 12 al 19, vamos a ver la entrada a Jerusalén. Del 20 al 26, Jesús hablará del principio del crecimiento, un principio de crecimiento. Del 27 al 36, la explicación de Jesús, explicando la necesidad de que Cristo tenga que ser crucificado. Del versículo 37 al 43, veremos que aún a pesar de todo lo que Jesús ha realizado, los judíos todavía continúan siendo incrédulos, hasta que terminemos por entender los versículos 44 al 50, que la base del juicio del hombre va a ser el Evangelio. Así es que aquí es donde se cierra, por así decirlo, la parte del ministerio público de Jesucristo. Así es que vayamos un poquito a la enseñanza. Gracias, hermano. La vez pasada me andaba tragando los dulces, pero bueno. Capítulo número 12, estamos en versículo 12. Así que vamos a ir rápido porque tenemos ya media hora para hacer este trabajo. Así es que vayamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. La primera cosa, tendríamos que referirnos a la cena que se está mencionando en este lugar. Primero nos dice que son 6 días antes de la última Pascua. En el Evangelio según San Juan se revelan por lo menos 3 Pascuas. En las 2 anteriores ya Jesús había estado participando y ahora esta será la última de la Pascua. Después de aquí vendría la crucifixión. Entonces, lo menciona detalladamente. Es 6 días antes. Va a ocurrir un evento interesante. En ese evento, perdón, esta cosa está muy grande. En ese evento encontramos que está ocurriendo, ¿dónde dice?
¿Alguien sabe? Es en Betania. Jesús se había retirado de Betania porque lo buscaban para matarle. Si ustedes recuerdan la última vez que habíamos estudiado, estaban buscando para prenderle, para matarle. Y Jesús había decidido salir de esa zona, pero ahora va a regresar, porque ya empieza ahora a manifestarse, porque empieza a enfilarse hacia lo que será su muerte. O sea, algunas enseñanzas hay aquí en el capítulo 12, los versículos de 1 al 8, de los personajes que encontramos aquí. Es que vamos a poner un poco de atención y vamos a ver si nos podemos de alguna manera relacionar con algunos de ellos. Primero nos dice la Escritura que Jesús vino a Betania donde estaba Lázaro, pero esta vez no está en la casa de Lázaro. Si nosotros vamos a uno de los evangelios sinópticos, vayan conmigo a Mateo, capítulo 26, vayan conmigo a Mateo, capítulo 26, ahí nos va a decir exactamente dónde se encontraban, dónde iban a celebrarse esta fiesta. Mateo, capítulo 26. Me van a disculpar un poco por mi garganta, pero vamos a darle hasta donde podamos, ¿ok? Mateo capítulo 26. ¿Lo tiene? El versículo 6. Y estando en Jesús en Betania, ¿en dónde? En casa de Simón el leproso. No olvidemos que son tiempos donde hay persecución. Están buscando a Jesús para matarle. No solamente eso, sino que cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Que esto era un aspecto al cual le temía mucho el pueblo judío, porque era expulsarle prácticamente de la sociedad, era excretarlo de la sociedad. Cuando alguien se relacionaba con Jesús y lo reconocía como tal, entonces se arriesgaba a ese tipo de problemas. Pero aquí tenemos un caso donde hay un hombre que había sido sanado por Jesús de lepra. Algunos eruditos mencionan que podría ser uno de los 10 leprosos o aquel leproso que había sido sanado y que había regresado al Señor. Es una mera especulación, pero lo cierto es que era un leproso que había sido sanado y así se le conocía, Simón el leproso. Ahora iba a ir a la ciudad donde había resucitado Lázaro, iba a ir a la casa de una persona que había estado enferma con lepra. Este era el lugar. Sin embargo, aquel leproso no tenía problemas en identificarse con Jesús. Había preparado una cena para que Jesús estuviera. Aquí tenemos la primera enseñanza. Muchas de las veces nosotros, cuando hemos recibido un favor de parte del Señor, nosotros no tenemos la suficiente gratitud como para poder arriesgarnos en la vida para identificarnos con Cristo. ¿Con cuántas veces Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta generación, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos? Este judío no tenía empacho en recibir a Jesús e identificarse con él. El primer evento que nos llama la atención es que él va a prepararse porque posteriormente va a morir. 6 días antes de la Pascua, Jesús estaría siendo ungido y lo va a decir al final del versículo 7, si ustedes observan, dice, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Lo que ocurrió ahí es que le habían derramado prácticamente una libra de perfume de nardo puro y todos estaban escandalizados. Ya llegaremos a ese punto. La segunda verdad que encontramos aquí es que es en la ciudad de Betania donde es el más alto riesgo. No solamente está con un hombre que se está identificando con Jesús, sino que también está en la ciudad donde lo están buscando para matarle. La tercera verdad que encontramos en estos versículos es que están haciendo una cena donde hay un promedio de por lo menos 15 personas. ¿Por qué digo que 15 personas? Bueno, pues eran los apóstoles, Simón, Marta y María. Entonces, por lo menos había 15 personas
o juntamente con Jesús. Entonces, era un honor convivir con Jesús. Era un honor convivir con Jesús. Aunque hubiese peligro, aunque hubiese riesgo, aunque hubiese cualquier situación. Pero el detalle que quiero que vean es en el capítulo número 12, el versículo número 2. Y le hicieron allí una cena. ¿Y qué dice? ¿Recuerdan ustedes a aquella mujer que le dijeron, afanada y turbada estás? ¿Recuerdan qué estaba haciendo Marta en aquel tiempo? A ver si ya se acordaron. ¿Qué estaba haciendo? Marta andaba metida en los quehaceres. Y ese día Jesús le reprende, porque ¿qué le dijo Marta a Jesús? No. ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta andaba, o sea, María estaba escuchando a Jesús y Marta viene y le reclama a Cristo y le dice que pues no te da cuidado de que yo estoy en la chamba y María pues acá nomás tirando barra, ¿no? Y Jesús le dice, no, tú estás afanada y turbada en tus cosas. Tú estás ocupado en tus cosas, no estás dándole el valor a lo que tienes enfrente. Anoche, hablábamos de la importancia del tiempo con los varones. Hablábamos de la importancia del tiempo, la importancia de valorar el tiempo, de utilizarlo para adquirir sabiduría, de utilizarlo como si fuera un bien caro, que lo utilizáramos para aprovechar y sacar cosas de provecho del tiempo. Jesús tuvo que enseñar a Marta y corregirla, pero la bendición que yo encuentro, que encontramos aquí, es que ahora Marta ya no está solamente trabajando, sino que ahora es ella la que está sirviendo al Señor, ocupándose de que Jesús esté atendido. Ahora está preocupándose por agradar a Jesús. Hay un cambio. Cuando nosotros tenemos una correcta relación con el Señor, va a haber un cambio por necesidad. Cuando usted tiene una relación personal con el Señor, va a tener un cambio por necesidad. Muchas de las veces no entendemos. Muchas veces queremos primero cambiar para luego tener una relación con Dios. No, usted necesita iniciar una relación con Dios para que ese cambio se pueda desarrollar. En el Antiguo Testamento encontramos que cuando Moisés subió al monte, en la Escritura nos dice que cuando él bajó, su rostro resplandecía. Cuando los discípulos habían estado con Jesús, la gente se daba cuenta que esa gente había estado con Jesús por cómo esto había impactado su vida. Ahora tenemos como ahora Marta, aquella Marta que estaba afanada y que estaba preocupada por los quehaceres de la vida y que no estaba poniendo atención a las cosas de Jesús, ahora quiere dedicarse para servir al Señor. Pero esos son los detalles que nos está dando en este momento el apóstol Juan en este pasaje. Ahora aprendió. Pero vayamos a María, que es el segundo personaje importante en este pasaje. El tercero va a ser Judas, pero el segundo personaje importante es María. Dice el versículo número 3, ahora entra en escena María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Juan hace énfasis en la cantidad del precio. Mateo y Marcos, si ustedes quieren ver el Mateo capítulo 26, ahí nos dice exactamente cuál era el valor. Mateo capítulo 26, versículo... Perdón, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo... Ando perdido ahorita dejé mis notas acá. Okay. Marcos capítulo 14. Traigo un reflujo bien sabroso, hermanos. Pero qué ricas estaban las tortillas de harina, ¿no? ¿Quién se está riendo? ¿Alguien se está riendo de mis penas?
¿Mande? ¿Seguro? ¿Estás llorando o qué? ¿Qué te hizo llorar? El frío. Nos habla de que era el valor de casi, bueno, aquí los hermanos que venden perfumes saben de eso, era un precio que casi era el salario de un año. Es lo que costaba el perfume que trajo María. María trae una libra de perfume a la mesa que costaba casi un año de trabajo. ¿Mande? 300 denarios. Un denario era el salario de un día. Eran casi el salario de un año. Eso es lo que trae María a la mesa para ofrecerlo a Jesús. Aquí tenemos otra manifestación interesante. ¿Qué era lo que habían recibido Marta y María de parte de Jesús? Bueno, habían recibido a su hermano de regreso. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando María se había acercado a Jesús y le dijo, no abran la puerta porque ya apesta, ya hiede, no lo hagan? Y Jesús dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esto había impactado tremendamente el corazón de María. Y ahora aquí tenemos a María que viene con un don extraordinario en la mano, con un reconocimiento tácito de lo que el Señor había hecho, y viene a ofrecerle con generosidad pero ella no entiende todavía que, aunque ella no comprendía lo que estaba haciendo, el Señor estaba utilizando ese proceso para lo que posteriormente sería su sepultura. Ella no puede entenderlo como el plan perfecto de Dios. Muchas de las veces nosotros vamos por la vida pensando que vamos haciendo lo que queremos, que vamos haciendo lo que nos pega la gana, sin darnos cuenta de que vamos cumpliendo un plan perfecto desde la perspectiva de Dios. Muchos de nosotros olvidamos que desde el día en que nosotros vinimos a los pies de Jesús, somos parte de un plan ya perfecto de parte de Dios. ¿Dónde lo vemos? Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en otro verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Una vez que tenemos ese contacto personal directo con el Señor, nosotros somos parte de un plan perfecto desde la perspectiva de Dios. Esto mismo lo entendía David, cuando él decía, Dios cumplirá su propósito en mí. Y el apóstol Pedro después lo cierra en 2 de Pedro, cuando él dice, el mismo Dios os perfeccione, afirme y establezca. Entonces tenemos a María con aquel don, y los evangelistas Mateo y Marcos van a darnos un poco más de luz o amplían el espectro de lo que está ocurriendo en Juan capítulo 12. Ya decíamos que ahí nos relatan que el anfitrión era un ex leproso. Algo más que hace Marcos, se van conmigo al capítulo 14, por favor, de Marcos. Hay un detalle que hace el versículo 3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrándolo. Algunos eruditos sugerían que lo que había traído María era el residuo con lo que había embalsamado a Lázaro. Pero la composición que nos da este pasaje es que aquel era un vaso de alabastro nuevo y era completamente la totalidad del líquido, porque el Evangelio de Juan solamente nos dice que ungió sus pies, pero Mateo y Marcos relata que este es puesto desde su cabeza. Entonces aquí es donde podemos aprender cómo podemos correlacionar los evangelios sinópticos con el Evangelio de Juan. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Y podemos contrastarlo con el Evangelio de Juan. Bienvenidos. Con el Evangelio de Juan.
Entonces, la enseñanza que encontramos aquí no solamente tiene que ver con algo que rompe la cultura, sino con algo que trae una enseñanza para nosotros, como cuando tenemos de veras un corazón agradecido con el Señor, cuando de veras estamos entendiendo la utilidad de nuestra vida en las manos de Él, tenemos la capacidad también de romper ciertas reglas sociales que muchas veces nos atan. ¿Cuál es esa? ¿Con qué enjugó María los pies de Jesús? Con su cabello. Entre los orientales no era correcto que la mujer se destrenzara el cabello en frente a varones. Ella rompe ese protocolo y al no haber con qué enjugar los pies, con qué secarlos, lo hace con su cabello. O sea, no hay límite. Cuando tú tienes el anhelo, el deseo del Señor, no hay nada que te va a impedir que tú cumplas ese objetivo. El problema es que lo quieras hacer. ¿Cuántas de las veces nosotros, por excusas vanas, no caminamos con el Señor? Muchas de las veces somos como Esaú en el Antiguo Testamento, quien por un caldo de lentejas llegamos a cambiar las cosas importantes de caminar con el Señor, por ejemplo. Entonces, son estas algunas verdades que tenemos que ir viendo a través de los evangelios. ¿Cuál es la enseñanza? Vean a 2 Corintios 2:15, por favor, para que podamos ver un poquito. 2 Corintios capítulo 2, verso 15. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de acá? ¿Lo tiene el verso 15? Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora, así como María ha venido y derrama el perfume en el cuerpo de Jesús, todavía vivo, cuando viene y hace todo esto, dice que la casa se llena de su aroma. Los eruditos dicen, esto podría ser un símbolo también de lo que sería la iglesia, que traería el aroma de Cristo a la sociedad de su tiempo. Recuerde que está terminando Jesús con su ministerio público. A partir de este momento, Jesús se apartaría, después del capítulo 12, se apartaría con sus discípulos y se dedicaría esa semana solamente a sus discípulos. Ahora está rompiendo el esquema para poder abrir, ahora ya cerrarse, para preparar a los líderes de la iglesia que quedarían después de su muerte y resurrección. Jesús estaba preparando completamente. Por eso es muy importante ver los símbolos y ver lo que está tratando de enseñarnos este pasaje. Ahorita voy a resumir para que podamos entenderlo. En la primera parte de lo que estamos observando, nos damos cuenta de que Dios tiene sus tiempos, no hay nada que exceda sus tiempos. Aun cuando existe el riesgo en nuestra vida, nosotros debemos de aprender a correr el riesgo de ser fieles al Señor. Y finalmente, cuando no hemos aprendido a servir, todavía tenemos la oportunidad de empezar a aprender a hacerlo. Ahora, aquí tenemos que cuando tenemos el anhelo y el deseo de nuestro corazón, no ponemos un precio al esfuerzo que tenemos que hacer. Ahora, no se asuste. No creo que aquí es donde voy a empezar a pedirle que saquen la chequera. Ya tenemos fama los pastores de eso, ¿no? Aquí no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de recursos económicos. Jesús lo había dicho en Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesús te pide mucho más que eso. Hoy en día la mayoría de los creyentes lo más que dan es dinero. Y no entendemos eso. Yo escucho disputas y que si los diezmos y que esto, y escucho gente hablando de eso. Y digo, bueno, si pudiéramos entender a cabalidad quiénes somos, no estaríamos discutiendo eso. No estaríamos preocupados por eso. Vayan a Marcos 8:34. Nada más para ver el extremo. ¿Qué dice Marcos 8:34?
El Señor te pide mucho más que eso. Y muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos, con eso es suficiente. No. Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Cuando usted aprende a negarse a sí mismo y a sujetarse bajo el poder y la autoridad del Señor, usted va a caminar con Jesús y no va a haber precio que usted no pueda pagar. Recuerde que estos hombres que están ahora sentados con Jesús, que están caminando con Jesús, todos y cada uno de ellos pagó con su vida el seguir a Jesús. Es un detalle. Cuando alguien me pregunta y me dice, dame una demostración de que Cristo existió, le digo, es bien simple, la muerte de los apóstoles, que es histórica. Dame un ejemplo de fe, la muerte de los apóstoles. La muerte de los apóstoles, que es histórico también. Ellos creyeron con todo el corazón. ¿Con qué parte creemos nosotros? Muchas veces nosotros nada más tenemos una fe que está aquí. Recuerdan uno de los mensajes que hablábamos. Hablábamos a veces la creencia religiosa, la confundimos con una fe. Y a veces solamente tenemos una creencia religiosa. Porque la verdadera fe nos lleva a morir, nos lleva a morir por nuestras convicciones. No las variamos, no somos niños fluctuantes. Defendemos la doctrina, examinamos la doctrina, la entendemos, porque hemos dado lo mejor que teníamos, que es nuestra propia vida. Ahora, una vida que ya no tenemos en el momento que nos entregamos a Cristo. ¿Recuerdan ustedes eso? Pablo decía, ya no, mas Cristo vive en mí. Pero no logramos entenderlo. Usted sigue pensando que usted vive su vida y que puede hacer lo que usted quiera. No, ahora usted está para servir y adorar al Señor, para caminar con el Señor. Ahora, vámonos al tercer personaje, Judas. Siempre que llego a esta parte de Judas, siempre que estudio algo sobre Judas, me quedo pasmado. Y es un poquito relajante para nosotros los pastores. Uno enseña, y de repente parece que el agua no llega al tinaco. ¿No te ha pasado, Marcos? ¿Sí? Le está diciendo a tu hijo, mira, mijito, mira esto. Ok. Y pum, va y lo hace. Es que no, mira, es que lo entendiste. Y va y lo hace. Hace algunos años yo me preocupaba cuando Demetrio se me dormía. Cuando yo predicaba se dormía Demetrio. Ya está despierto ahorita. Pero luego cuando vengo a la Biblia me di cuenta que a Pablo se le dormía también. Eutico se le durmió. Digo, bueno, que ya. No ando tan mal. Además le digo a Demetrio, no te vayas a matar porque yo no te voy a resucitar. Pablo resucitó a Eutico. Ten cuidado. Pero miren, ¿qué le faltaba a Judas? ¿Qué le faltaba a Judas? Tiene al mejor maestro. ¿Quién era el mejor maestro? Tiene al mejor mentor. ¿Quién es el mejor mentor? Pues cada vez que yo vengo y veo sobre Judas, digo, bueno, hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza. Si al mejor maestro, si al mejor mentor, pues le salió un fake, ¿no? Pues ok, pues ¿qué nos puede suceder a nosotros, pobres mortales, ¿no? Pero mire, Judas nos va a dar una serie de enseñanzas. Si ustedes van a Mateo capítulo 26, vamos a Mateo 26. Ahorita parece que no tiene idea de lo que estoy diciendo, pero lo vamos a cerrar, no se preocupe. Yo hago el desorden y yo lo compongo, no se preocupe. En el versículo 8,
¿Qué nos dice Mateo 26:8? ¿Qué nos dice? ¿Qué notan ahí? Cuando la crítica textual aplica los principios de interpretación o de análisis crítico literario de la Biblia, dicen que hay errores. Y a veces me da risa, ¿no? ¿Están todos listos? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Alguien tiene otro dato? Tiró basura. ¿Alguien tiene otro dato? Lo aventó. Entonces, ¿todos los demás están inexactos? ¿Vale? Lo desperdicié. Se le cayó. Y cada quien ve desde su perspectiva. Pásamelo, Mikey. Todo lo ve desde su perspectiva. Por ejemplo, ustedes ven gracias, hijo. Ve un choque. Choca un carro. Y hay 4 personas que vieron el choque. Cuando van y le preguntan a cada uno de ellos dan lo que ellos vieron, de su perspectiva. Recuerde que los evangelistas están viendo desde una perspectiva diferente a Jesús. Mateo está viéndolo como el Mesías, Marcos lo está viendo como el Hijo del Hombre, como el siervo sufriente, Lucas lo está viendo como el Hijo del Hombre, Juan lo está exponiendo como el Hijo de Dios. Entonces, no pone atención a detalles. Por ejemplo, Marcos dice, algunos se enojaron. Mateo 26 dice, los discípulos se enojaron. Pero Juan dice, no, aquí hay una mente creadora. El que originó todo el zafarrancho de esto, ¿quién era? Judas. Y Juan lo denuncia. O sea, nunca nadie empieza a hacer escándalo solo. Siempre hay uno que levanta la voz. Siempre. En cualquier movimiento social, hay uno que levanta la voz, hay uno que grita, hay uno que marca la punta. Y en este caso era Judas. Miren, capítulo número 12. Y dijo uno de sus discípulos, y luego lo declara, Judas Iscariote, hijo de Simón, y mire, dice, el que lo había de entregar. Este no se anda con medias tazas. Y déjeme decirle quién era Juan el amado. Era el discípulo amado de Jesús. Dice, estoy refiriéndome a Judas, quien está traicionando a Cristo, quien iba a traicionar a Jesús. Ya traía la onda desde antes. Judas era el único originario de Judea, era el único judío. ¿Alguien sabe qué característica tienen los judíos? A ver si alguien, ahora mismo, ¿qué característica tienen los judíos? ¿Usted conoce judíos pobres? Son negociantes. Los judíos son de la provincia de Judea. La mayoría de los apóstoles eran galileos, del área de Galilea, pero Judas era el único que era judío. ¿Cómo sobrevivían el Señor Jesucristo y los apóstoles? Por donaciones que les iban dando y que iban siendo guardados en una bolsa. Y el que se encargaba de esa bolsa, ¿quién era? Judas. Entonces, cuando Judas ve que se está rompiendo un vaso de alabastro que cuesta casi lo de un año de sueldo de una persona, dice, ¡qué desperdicio! Y él habla de una obra noble. Note lo que dice. No se podía haber entregado
ese perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres. Uy, qué buena onda era Judas, ¿no? Era bien buena onda. Pero en este momento nos dice Juan, revela quién es realmente Judas. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque estuviera preocupado por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía. Lo que decía uno, ¿cómo le hago para reponer lo que ya me bailé? Judas era deshonesto desde base. Él no estaba caminando con Jesús porque quería caminar con Jesús. Él estaba caminando con Jesús porque él quería ser el tesorero del reino del Mesías. Él no veía a Cristo como el Mesías. Cuando él se da cuenta que Jesús dice que va a morir, que va a derramar su sangre para poder pagar la deuda de los pecados, se entera de que no es el Mesías militar que están esperando todavía hasta el día de hoy los judíos. Esto lo desanima completamente y lo que hace Judas es entregarlo por 30 piezas de plata. Yo por eso he dicho, el que por intereses sirve al Señor, el diablo le dobla la oferta. El que por intereses sirve al Señor, el diablo le va a doblar la oferta. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, para que podamos estar curados de esa terrible enfermedad. Pero hay algo más que hace Judas, en el capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 26. El versículo 10 del capítulo 26 nos dice que los discípulos están molestos o enojados ¿con quién? Con María. ¿Por qué? Porque no lo habían hecho ellos. Porque no lo habían hecho ellos. ¿Por qué? Porque hiciste ese desperdicio. Para María no era desperdicio. ¿Quién lo había comprado? Era su bien. ¿Cuál es el problema? Si él lo entregó, si él lo está sacando de su dinero, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Aquí hay otro problema estructural a veces en la sociedad. Cuando nosotros estamos haciendo algo para la gloria de Dios, siempre va a haber alguien que está enojado porque lo estamos haciendo. O molesto. ¿Por qué? Porque tenía la intención de hacerlo, pero nunca lo hizo. Tenía la intención de hacerlo, pero nunca lo realizó. Y Judas está molesto. Esto debió haberse dado para los pobres. Está fallando, le está diciendo a María. Ahora, hay otra verdad que aquí está escondida. Podemos hacer cosas buenas o tenemos intenciones buenas con motivos malos. ¿Cuál es la intención buena? Vamos a darle a los pobres. Pero ¿cuál es la intención mala? Subsanar lo que se había robado. La deshonestidad es algo que muchas de las veces va dentro de nuestro corazón. No nos damos cuenta y la permitimos en nuestra vida. Somos muy fuertes contra los delitos de los demás, pero no somos nada fuertes con los delitos nuestros. Somos durísimos con el error del otro, pero no tenemos ninguna dureza con nuestro propio error. No somos autocríticos. Solo tenemos ojos para el error de los demás. Y cuando vas caminando en esa dirección, vas complicándote la vida todo el tiempo. El único beneficio que vas a tener en tu vida es cuando examines tus propios errores. Cuando tú analices tus propias fallas
y corrijas tus propias falencias. Entonces tu vida va a cambiar. ¿Qué pasó con Judas? Judas terminó suicidándose. Judas empezó tomando de la bolsa, luego vendiendo a su maestro y finalmente suicidándose. Porque al final del camino eso no va a satisfacer. Vamos a cerrar esta noche. Tenemos 3 ejemplos. Tenemos a María, a Marta. Marta, aunque se había equivocado al principio, tuvo la oportunidad de recomponer el camino y finalmente termina sirviendo a Jesús. María encontró la mejor manera de expresar, sin darse cuenta, que estaba en el plan perfecto de Dios, preparando la unción del cuerpo de Jesús para cuando éste fuera llevado a la tumba. Ya no había necesidad niños, ya no había necesidad de ungirlo. No había necesidad. Estaba cumpliendo un plan perfecto. Todos cumplimos un plan perfecto en el estándar de Dios. Y número 3, el amor al dinero. No que el dinero sea malo. No me malinterpreten. La ambición es buena. Con ambición se logran. Yo ambiciono cada vez que yo estuve en la escuela, mi ambición era sacar un 100, mi ambición era sacar la A, mi ambición era sacar la máxima calificación. Eso no hay nada de malo. Pero el amor al dinero, cuando el dinero por el dinero mismo es el anhelo de nuestra vida, nos va a desviar. Judas estaba haciendo cosas buenas con intenciones malas. Deberíamos examinar cuáles son las acciones de nuestra vida que tienen intenciones malas para poder evitar meternos en situaciones críticas en nuestra vida. Muchas de las veces vamos por la vida con principios equivocados. Jesús está enseñándonos, o el Espíritu Santo nos enseña a través de estos 8 versículos, a través de 3 personajes. ¿Y por qué no hablar de María y de Marta? Que eso los dejé al final, porque es la nota positiva. María y Marta, agradecidas por la vida de su hermano, y Simón el leproso, agradecido por haber sido liberado de una enfermedad que lo había echado fuera de la sociedad. Ahora ellos estaban felices de relacionarse con Jesús, de caminar con Jesús, de pasar tiempo con Jesús. Hermanos, cuando pasamos tiempo con Jesús, y hoy podemos pasar tiempo con Jesús todavía, quizás ya no físicamente como lo hicieron los discípulos, pero sí a través de su palabra. Dice, porque si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, yo será hecho. Entonces, nosotros podemos relacionarnos personalmente con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Si no personalmente como lo hacía Jesús, como lo hacían los apóstoles, lo podemos hacer espiritualmente y nuestra vida va a ser igualmente impactada. Tu cambio no va a venir primero antes de que pases una relación personal con el Señor. Tu cambio no va a venir hasta que no tengas una relación personal con el Señor. No se trata solamente de venir al templo, se trata de vivir una vida diaria de relación con el Señor. ¿Por qué? Porque diariamente necesitamos de esa ayuda. Esto es como el maná. Las personas no cambian porque vienen a la iglesia. Las personas cambian porque dejan que Dios transforme sus vidas. Las personas son transformadas por el Espíritu Santo. La iglesia es un lugar donde se reúne la iglesia, donde se reúnen los creyentes para recibir instrucciones de parte del Señor. Pero es en la casa donde se desarrolla una vida espiritual sólida. En el amor a la palabra, en el amor a la oración, en el amor a la búsqueda de la voluntad de Dios. María, Marta y Lázaro son ejemplos de ello. Judas es la contraposición. Aun cuando él tenía la intención de hacer cosas buenas, tenía una idea mala en su corazón. ¿Cuál es el estado tuyo esta noche? ¿Cómo te encuentras tú delante del Señor? Estas son las enseñanzas
de Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Continuaremos la próxima semana con los siguientes y esperamos que Dios siga hablándote al corazón. Puestos de pie, vamos a orar. Quisiera hacer una invitación antes de concluir el mensaje. Mi amigo, la religión no cambia a nadie. La religión es un medio que muchas personas tratan de utilizar para llegar a Dios. Ninguna religión lleva a Dios. El único que te lleva al Padre es Jesucristo. Tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte, poner tu confianza en Jesús y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Cuando tú tomas esa decisión, el Señor toma tu corazón, transforma, te cambia y Él hace de ti una nueva persona. Pero no es la religión, es tu fe y tu relación con Jesús. Yo te pregunto esta noche, y primeramente te advierto, hay un cielo y hay un infierno. Hay una realidad que todos vivimos y la realidad es que tarde o temprano pasaremos por las puertas de la muerte. Yo te pregunto esta noche, si tú murieras hoy, que puede ser posible, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque la eternidad se pasa o en el cielo o en el infierno. Y la diferencia no es la religión. La diferencia no es la filantropía, ni el conocimiento, ni el poder. La diferencia es qué hiciste con Jesús. Si lo recibiste o no, si creíste en Él o no creíste en Él y en sus promesas. Si tú no has creído en Jesús, necesitas entregar tu corazón al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú estás interesado en eso, puedes hablar con cualquier hermano de la iglesia y seguro que te podrán compartir cómo es que tú puedes llegar a tener esa salvación que Él te está ofreciendo. Si tú ya eres salvo, te pregunto, ¿con quién te identificas? ¿Con Simón, Lázaro, Marta y María? ¿O con Judas? Oremos. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarla a nuestro corazón, Señor, y que podamos en verdad examinarnos y encontrarnos, Señor. Te ruego que tomes a tu iglesia, Señor, y la formes como tú la tienes preparada, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de compartir tu palabra. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en la vida y corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.